Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales de Prisma Academia. En esta colección de videos encontrarás temas desde variables separables o ecuaciones homogéneas hasta factor integrante Bernoulli y más. Como cuarto ejercicio vamos a resolver la ecuación diferencial y a la xy más 2xy diferencial de x más xc a la xy más x cuadrada diferencial de y igual a 0. Como podemos ver, esta ecuación diferencial no es de variables separables ya que ambos binomios dependen de más de una variable. Esta ecuación diferencial tampoco es homogénea, por lo tanto vamos a resolver esta ecuación y ver si es una ecuación diferencial exacta. Recordemos, para saber si una ecuación diferencial es exacta tenemos que hacerle la prueba de las derivadas cruzadas. Recordemos que el nombre derivadas cruzadas viene de tomar a nuestras funciones m y n y derivarlas con respecto a su diferencial cruzada, es decir, m lo derivaremos con respecto a y n lo derivaremos con respecto a x. Entonces, para la prueba tomaré a mi función m y la derivaré parcialmente con respecto a su diferencial cruzada, que sería con respecto a y. Es decir, tomaré la derivada parcial de mi función y a la xy más 2xy y la derivaré parcialmente con respecto a y. Para y a la xy voy a derivar como producto. Recordemos, es un producto porque estoy derivando con respecto a mi variable y aquí yo tengo y por a la xy. Derivando el producto tendremos primera por la derivada de la segunda. Coloco y voy a derivar a la xy con respecto a y. Recordemos, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, pero multiplicado por la derivada de su exponente. Entonces, coloco la exponencial y voy a derivar el exponente. Para derivar xy, recordemos, la variable es y, por lo tanto x es una constante. Por lo tanto, constante que multiplica variable, la constante puede salir de la derivada y solo derivaría y con respecto a y. Por lo tanto, la derivada de xy es solamente x. Ahora haremos la segunda función, a la xy, por la derivada de la primera, que la derivada parcial de y con respecto a y es 1. Para derivar 2xy, recordemos, 2x es constante que multiplica, puede salir de la derivada y solo derivaré y con respecto de y. Por lo tanto, obtendré 2x por la derivada de y con respecto a y, que es 1. Simplificando y reordenando a los factores, podemos decir que la derivada parcial de m con respecto a y es x y por a la xy más a la xy más 2x. Ahora haremos la derivada parcial de nuestra función n con respecto a su diferencial cruzada, en este caso con respecto a x. Es decir, tomaré la derivada parcial de mi función n, x a la xy más x cuadrada y lo derivaré parcialmente con respecto a x. De nuevo, tenemos la derivada de una suma, por lo tanto podemos derivar término a término. En el primer término tengo la derivada de un producto x por a la xy. Derivando el producto obtengo que es primera por la derivada de la segunda, que es a la xy. Recordemos, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, pero por la derivada de su exponente. Derivando el exponente, x por y derivamos con respecto a x, por lo tanto y es constante, entonces tendríamos y por la derivada de x con respecto a x, que sería solamente y. Entonces ahora vamos a tener más la segunda función, que es a la xy, por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Por último, derivando x cuadrada por regla de la potencia, tendríamos la derivada de x cuadrada como 2x. Simplificando, obtendremos que la derivada parcial de n con respecto a x es xy a la xy más c a la xy más 2x. Como podemos observar, como las dos derivadas parciales son iguales, nuestra ecuación diferencial es exacta. Una vez que hemos identificado que esta ecuación diferencial es exacta, ahora vamos a resolverla integrando ya sea mi función m con respecto a x o mi función n con respecto a y. Recuerda, en este paso puedes integrar la función que tú veas más simple. Por lo tanto, planteando la integral de n
con respecto a y, obtendremos la integral de mi función xe a la xy más x cuadrada con respecto a y. Como tenemos la integral de una suma, podemos hacer la suma de las integrales integrando término a término. Entonces, puedo proponer la integral de mi función xe a la xy diferencial de y más la integral de x cuadrada diferencial de y. Para la primera integral, recordemos que estamos integrando con respecto a y. Por lo tanto, x es una constante que multiplica y puede salir de la integral. Para la segunda integral, x cuadrada es una constante que multiplica, puede salir también de la integral. Una vez sacadas las constantes, vamos a resolver esta primera integral aplicando un cambio de variable. El cambio de variable que aplicaremos para esta integral será que u sea igual a xy. Por lo tanto, para obtener du, derivaré con respecto a y, x por y. Por lo tanto, derivando con respecto a y, x por y, x es constante y solo derivo y. Por lo tanto, la derivada de y es 1 y su derivada sería x de y. Despejando entonces para dy, obtendremos que dy es igual a du sobre x. Entonces, una vez hecho el cambio de variable y sustituyendo la integral, obtendré la integral de x por e a la xy sería e a la u, por la diferencial de y la hemos sustituido como du sobre x. Como ahora estamos integrando con respecto a u, x sigue siendo constante, por lo tanto, constante que divide sale de la integral dividiendo. Entonces, x sobre x me da 1. A esto le sumaremos x cuadrada integral de diferencial de y. Integrando ambas integrales obtendré que la integral de e a la u de u es e a la u más x cuadrada por la integral de diferencial de y es y. Una vez integrando, regreso el cambio de u igual a x por y. Y podemos simplificar x cuadrada y quitando los paréntesis. Ahora recordemos, como estamos integrando indefinidamente, hay que agregar una constante de integración al final. Para ambas integrales, x se comportó como una constante. Por lo tanto, la constante de integración que podemos agregar es una función g que dependa únicamente de x. Por lo tanto, mi función g de x es mi constante de integración. Ahora, para determinar quién es mi constante g de x, tomaré esta expresión y la derivaré con respecto a x. Entonces, para derivar, tomaré la derivada parcial de mi función e a la xy más x cuadrada y más g de x con respecto a x. Derivando la suma término a término, obtendremos que la derivada parcial de e a la xy con respecto a x es la derivada de una exponencial, que es la misma exponencial, pero multiplicando por la derivada de su exponente. Derivando el exponente con respecto a x, la derivada de x es 1, que por y me da y. Derivando entonces ahora x cuadrada y con respecto a x, la derivada de x cuadrada es 2x, que multiplica y por ser constante, para obtener 2xy. Por último, la derivada de mi función g de x con respecto a x la puedo anotar como g' de x. Por último, reordenaré este producto. El objetivo de haber derivado mi expresión e a la xy más x cuadrada y más g de x con respecto a x es porque justamente mi función e a la xy más x cuadrada y más g de x es mi función f de xy de la cual parte mi ecuación diferencial. De aquí recordemos que si yo tomo la derivada parcial de mi función f con respecto a x, obtendré como resultado mi función m de xy. Por lo tanto, la derivada que yo obtuve aquí arriba debe ser exactamente igual a mi función m de xy. Entonces, en este caso, y por e a la xy más 2xy más g' tiene que ser igual a mi función m. En este caso, y por e a la xy más 2xy. Para trabajar la igualdad, tomaré esta expresión y la igualaré del lado derecho. Una vez establecida mi igualdad, para obtener mi función g de x, primero obtendré g' de x.
Despejando, pasaré y por e a la xy más 2xy y lo pasaré restando del lado izquierdo. Démonos cuenta que si yo tomo y por la exponencial y le resto y por la misma exponencial, me dará 0. De la misma manera, 2xy menos 2xy me dará 0. Por lo tanto, obtendré que 0 es igual a g' de x. O lo que es lo mismo, invertiré la igualdad. Entonces, una vez obtenida g' de x, puedo integrar ambos lados de la igualdad para tener la integral de g' de x con respecto a x es igual a la integral de 0 con respecto a x. Para integrar el lado izquierdo, tengo la integral de la derivada de una función, que es la función original. Para tomar la integral de la derecha, vamos a pensar en una función cuya derivada sea el 0. Por lo tanto, la integral de la derecha es una constante, que la llamaré k. Recordemos, si derivamos esta igualdad, obtendremos del lado izquierdo la derivada de g es g' y la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, vamos a sustituir g de x igual a k en mi igualdad. Entonces, una vez sustituida k como mi función g de x, tenemos que e a la xy más x cuadrada y más k es justamente mi función f de xy, de la cual parte mi ecuación diferencial. Recordemos que mi función f de xy teníamos que igualarla a una constante. Por lo tanto, obtenemos que e a la xy más x cuadrada y más k es igual a c. Aquí podemos tomar esta k y pasarla restando y tendría constante menos constante que me daría otra constante. En este caso, la volveré a llamar constante c. Entonces, la solución a mi ecuación diferencial es e a la xy más x cuadrada y es igual a c.